Nos turnábamos para manipularnos mutuamente, al estilo de una función de marionetas. Torciendo los dedos de los pies, yo podía hacerle mover las patas, y cada vez que él cabeceaba yo sentía un impulso irresistible de saltar. Pero su mayor travesura consistía en agitar las orejas de un lado a otro para que yo, sentado, me rascara la cabeza con el pie. Aquella acción me parecía total e insoportablemente cómica. ¡Qué toque de ironía y de gracia, qué maestría! Pensaba yo. Me poseía una euforía indescriptible. Reí hasta que casi me fue imposible respirar. Tuve la clara sensación de no poder abrir los ojos. Me encontraba mirando a través de un tanque de agua. Fue un estado largo y muy doloroso, lleno de la angustia de no poder despertar y de a la vez, estar despierto. Luego, lentamente, el mundo se aclaró y entró en foco. Mi campo de visión se hizo de nuevo muy redondo y amplio, y con ello sobrevino un acto consciente ordinario, que fue volver la vista en busca de aquel ser maravilloso. En este punto empezó la transición más difícil. La salida de mi estado normal había sucedido casi sin que yo me diera cuenta. Estaba consciente, mis pensamientos y sentimientos eran un corolario de esa conciencia, y el paso fue suave y claro. Pero este segundo cambio, el despertar a la conciencia seria, sobria, fue genuinamente violento. Había olvidado que era un hombre. La tristeza de tal situación irreconciliable fue tan intensa que lloré. Sábado, 5 de agosto, 1961. Más tarde, aquella mañana después del desayuno, el dueño de la casa, don Juan y yo regresamos a donde vivía don Juan. Yo estaba muy cansado, pero no pude dormirme en la camioneta. Solo después de que el hombre se marchó, me quedé dormido, en el zaguán de la casa de don Juan. Cuando desperté era de noche. Don Juan me había tapado con una cobija. Lo busqué, pero no estaba en la casa. Regresó más tarde con una olla de frijoles refritos y un montón de tortillas. Yo tenía mucha hambre. Después de comer, mientras descansábamos, me pidió narrarle cuanto me hubiera ocurrido la noche anterior. Relaté mis experiencias en gran detalle y con la mayor exactitud posible. Cuando terminé, él asintió y dijo: «Creo que andas muy bien. Se me dificulta explicarte ahora cómo y por qué. Pero creo que te fue bien. Verás, a veces él es juguetón como un niño. Otras veces es terrible, espantoso. O hace travesuras o es muy serio. No se puede saber de antemano cómo va a ser con otra persona. Pero cuando uno lo conoce bien, a veces. Tú anoche jugaste con él. Eres la única persona que conozco que ha tenido un encuentro así. ¿En qué forma difiere mi experiencia de la de otros? Tú no eres indio. Por eso se me dificulta aclarar qué es qué. Pero él o toma a las gentes o las rechaza, sin importarle que sean indias o no. Eso lo sé. Las he visto por docenas. También sé que travesea, hace reír a algunos, pero jamás lo he visto con nadie. ¿Puede usted decirme ahora, don Juan, cómo protege el peyote? No me dejó terminar. Me tocó vigorosamente el hombro. No lo nombres nunca así. Todavía no lo has visto lo bastante para conocerlo. ¿Cómo protege Mezcalito a la gente? Aconseja. Responde cualquier cosa que le preguntes. Entonces Mezcalito es real. Digo, es algo que puede verse. Pareció desconcertado por mi pregunta. Me miró con una especie de expresión vacía. Lo que quise decir es que Mezcalito. Oí lo que dijiste, ¿que no lo viste anoche? Quise decirle que solo había visto un perro, pero noté su mirada de extrañeza. ¿Entonces cree usted que lo que vi anoche era él? Me miró con desprecio. Chasqueó la lengua, sacudió la cabeza como si no pudiera creerlo, y en tono muy belicoso añadió: ¿A poco crees que era tú, mamá? Hizo una pausa antes de mamá porque lo que iba a decir era tu chingada madre. La palabra mamá resultó tan incongruente que ambos reímos largo tiempo. Luego me di cuenta de que se había quedado dormido sin responder a mi pregunta. Domingo, 6 de agosto, 1961. Llevé a don Juan en mi auto a la casa donde yo había tomado peyote. En el camino me dijo que el hombre que me ofreció a Mezcalito se llamaba John. Al llegar a la casa encontramos a John sentado en el zaguán con dos hombres jóvenes. Todos se mostraron en extremo joviales.
Reían y charlaban con gran desenvoltura. Los tres hablaban inglés perfectamente. Dije a John que iba a darle las gracias por haberme ayudado. Quería saber su opinión sobre mi conducta durante la experiencia alucinógena, y les dije que había estado tratando de pensar en lo que hice aquella noche y no podía recordar. Rieron y se mostraron renuentes a hablar del asunto. Parecían contenerse a causa de Don Juan. Todos lo miraban de reojo, como esperando su autorización para hablar. Don Juan debió de dársela con alguna seña, aunque yo no advertí nada, porque de pronto John empezó a decirme qué había hecho yo aquella noche. Dijo haber sabido que yo estaba prendido cuando me oyó vomitar. Calculó que había yo vomitado unas 30 veces. Don Juan rectificó y dijo que solo 10. Luego todos nos acercamos a ti, continuó John. Estabas tieso y ten las convulsiones. Durante largo rato, acostado boca abajo, moviste los labios como si hablaras. Luego empezaste a pegar en el suelo con la cabeza, y Don Juan te puso un sombrero viejo, y te detuviste. Estuviste horas temblando y gimiendo tirado en el piso. Creo que entonces todos nos dormimos, pero entre sueños yo te oía resoplar y gruñir. Luego te oí resoplar y gruñir. Luego te oí gritar, y desperté. Te vi saltar por los aires, gritando. Te abalanzaste sobre el agua, tiraste la cacerola y empezaste a nadar en el charco. Don Juan te trajo más agua. Te quedaste quieto un rato, sentado frente a la cacerola. Luego te levantaste de golpe y te quitaste toda la ropa. Estuviste de rodillas frente al agua, bebiendo a grandes tragos. Luego nada más te quedaste ahí sentado, mirando el aire. Pensamos que ahí te ibas a quedar para siempre. Casi todo el mundo estaba dormido, hasta Don Juan, cuando de repente te levantaste otra vez, aullando, y te fuiste detrás del perro. El perro se asustó, y aulló también, y corrió para atrás de la casa. Entonces, todo el mundo despertó. Todos nos levantamos. Regresaste por el otro lado, todavía persiguiendo al perro. El perro corría delante de ti ladrando y aullando. Debiste dar como 20 vueltas a la casa, corriendo en círculos, ladrando como perro. Tuve miedo de que a la gente le entrara curiosidad. No hay vecinos cerca, pero tus aullidos eran tan fuertes que podían haberse oído a millas de distancia. Alcanzaste al perro, agregó uno de los jóvenes, y lo trajiste al zaguán en brazos. Entonces te pusiste a jugar con el perro, prosiguió John. Luchabas con él, y el perro y tú se mordían y jugaban. Eso me hizo gracia. Mi perro no acostumbra a jugar. Pero esta vez tú y el perro estaban rodando uno encima de otro. Luego corriste al agua y el perro bebió contigo, dijo el joven. Corriste 5 o 6 veces al agua, con el perro. ¿Cuánto duró eso? Pregunté. Horas, dijo John. Durante un rato los perdimos de vista los dos. Creo que corrieron para atrás de la casa. Nada más los oíamos ladrar y gruñir. Tú parecías de veras un perro. No podíamos distinguirlos. A lo mejor era el perro solo, dije. Rieron, y John dijo. Tú estabas ahí ladrando, muchacho. ¿Qué pasó después? Los tres hombres se miraron y parecieron tener dificultades para decidir qué pasó después. Finalmente, habló el joven que aún no decía nada. Se atragantó, dijo mirando a John. Sí, te atragantaste en serio. Comenzaste a llorar muy raro y luego caíste al piso. Pensamos que te estabas mordiendo la lengua, Don Juan te abrió las quijadas y te echó agua en la cara. Entonces empezaste otra vez a temblar y a tener convulsiones. Luego estuviste inmóvil un rato largo. Don Juan dijo que todo había terminado. Para entonces ya era de mañana, así que te tapamos con una cobija y te dejamos a dormir en el zaguán. Cayó en ese punto y miró a los otros hombres, que obviamente trataban de contener la risa. Se volvió a Don Juan y le preguntó algo. Don Juan sonrió y respondió a la pregunta. John se volvió hacia mí y dijo. Te dejamos en el porche porque teníamos miedo de que fueras a orinarte por los cuartos. Todos rieron muy fuerte. ¿Qué me pasaba? Pregunté, hice yo. ¿Hiciste tú? Remedó John. No íbamos a mencionarlo, pero Don Juan dice que está bien. Te orinaste en mi perro. ¿Qué cosa?
No pensarás que el perro corría porque te tenía miedo, ¿verdad? Corría porque lo estabas orinando. Hubo risa general en este punto. Traté de interrogar a uno de los jóvenes, pero todos reían, y no me escuchó. Pero mi perro se desquitó, prosiguió John, también él se orinó en ti. Esta afirmación era al parecer el colmo de lo cómico, porque todos rieron a carcajadas, incluso don Juan. Cuando se calmaron, pregunté con toda sinceridad. ¿Es cierto de verdad? ¿Pasó realmente? Juro que mi perro te orinó de verdad, repuso John, todavía riendo. De regreso rumbo a la casa de don Juan, le pregunté. ¿Pasó en realidad todo eso, don Juan? Sí, dijo él, pero ellos no saben lo que viste. No se dan cuenta de que estabas jugando con él. Por eso no te molesté. Pero este asunto del perro y yo orinándonos, ¿es verdad? No era un perro. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Esa es la única manera de entenderlo. La única. Fue él quien jugó contigo. ¿Sabía usted que todo esto ocurrió antes de que yo se lo contara? Vaciló un instante antes de responder. No. Después de que lo contaste, recordé el aspecto raro que tenías. Nada más supuse que te estaba yendo muy bien porque no parecías asustado. ¿De veras jugó el perro conmigo como dicen? Carajo. No era un perro. Jueves, 17 de agosto, 1961. Expuse a don Juan mi sentir con respecto a la experiencia. Desde el punto de vista de mi propuesto trabajo, había sido desastrosa. Dije que no me apetecía otro encuentro similar con Mezcalito. Acepté que cuanto me ocurrió había sido más que interesante, pero añadí que nada de ello podía realmente impulsarme a buscarlo de nuevo. Creía seriamente no estar hecho para ese tipo de empresas. El peyote me había producido, como reacción posterior, una extraña clase de incomodidad física. Era un miedo o una desdicha indefinidos. Una cierta melancolía, que yo no podía definir con exactitud. Y tal estado no me parecía noble en modo alguno. Don Juan rió y dijo. Estás empezando a aprender. Este tipo de aprendizaje no es para mí. No estoy hecho para él, don Juan. Tú eres muy exagerado. Esta no es ninguna exageración. Lo es. El único problema es que solamente exageras los malos aspectos. En lo que a mí toca, no hay buenos aspectos. Todo lo que sé es que me da miedo. No hay nada malo en tener miedo. Cuando uno teme, ve las cosas en forma distinta. Pero a mí no me importa ver las cosas en forma distinta, don Juan. Creo que voy a dejar en paz el aprendizaje sobre Mezcalito. No puedo con él, don Juan, esta es en realidad una mala situación para mí. Claro que es mala, hasta para mí. Tú no eres el único sorprendido. ¿Por qué iba a estar sorprendido usted, don Juan? He estado pensando en lo que vi la otra noche. Mezcalito de veras jugó contigo. Eso me extrañó, porque fue una señal. ¿Qué clase de señal, don Juan? Mezcalito te señaló. ¿Para qué? No lo tenía yo claro entonces, pero ahora sí. Quería decirme que tú eras el escogido. Mezcalito te señaló y con eso me dijo que tú eras el escogido. ¿Quiere usted decir que me escogió entre otros para alguna tarea, o algo así? No. Quiero decir que Mezcalito me dijo que tú podías ser el hombre que busco. ¿Cuándo se lo dijo, don Juan? Al jugar contigo me lo dijo. Eso te hace mi escogido. ¿Qué significa ser el escogido? Tengo secretos. Tengo secretos que no podré revelar a nadie si no encuentro a mi escogido. La otra noche, cuando te vi jugar con Mezcalito, se me aclaró que eras tú. Pero no eres indio. ¡Qué extraño! ¿Pero qué significa para mí, don Juan? ¿Qué tengo que hacer? Me he decidido y voy a enseñarte los secretos que corresponden a un hombre de conocimiento. ¿Quiere usted decir sus secretos sobre Mezcalito? Sí, pero esos no son los únicos secretos que tengo. Hay otros, de distinta clase, que me gustaría revelar a alguien. Yo mismo tuve un maestro, mi benefactor, y también me convertí en su escogido al realizar cierta hazaña. Él me enseñó todo lo que sé. Le pregunté de nuevo qué requeriría de mí este nuevo papel.
Dijo que solo se trataba de aprender, en el sentido de lo que yo había experimentado en las sesiones con él. La manera en que la situación había evolucionado era bastante extraña. Yo había decidido decirle que iba a abandonar la idea de aprender sobre el peyote, pero antes de que pudiera lograrlo realmente él me ofreció enseñarme sus secretos. Ignoraba qué quería decir con eso, pero sentía que esta vuelta súbita era muy seria. Argumenté que no llenaba los requisitos para una tarea así, pues esta requería una rara clase de valor que yo no poseía. Le dije que la inclinación de mi carácter era hablar de actos que otros realizaban. Yo quería oír sus pareceres y opiniones acerca de todo. Le dije que sería feliz de poder estar allí sentado, escuchándolo durante días enteros. Para mí, eso sería aprender. Escuchó sin interrumpirme. Hablé mucho tiempo. Luego dijo: todo eso es muy fácil de entender. El miedo es el primer enemigo natural que un hombre debe derrotar en el camino del saber. Además, tú eres curioso. Eso compensa. Y aprenderás a pesar tuyo. Esa es la regla. Protesté un rato más, tratando de disuadirlo. Pero él parecía convencido de que no me quedaba otra alternativa sino aprender. No estás pensando bien, dijo. Mezcalito de veras jugó contigo. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. ¿Por qué no te ocupas de eso y no de tu miedo? ¿Fue tan poco común? Eres la primera persona que he visto jugar con él. No estás acostumbrado a esta clase de vida. Por eso las señales se te escapan. Así y todo eres una persona seria, pero tu seriedad está ligada a lo que tú haces, no a lo que pasa fuera de ti. Te ocupas demasiado de ti mismo. Ese es el problema. Y eso produce una tremenda fatiga. ¿Pero qué otra cosa puede uno hacer, don Juan? Busca y ve las maravillas que te rodean. Te cansarás de mirarte a ti mismo, y el cansancio te hará sordo y ciego a todo lo demás. Dice usted bien, don Juan, pero ¿cómo puedo cambiar? Piensa en la maravilla de que Mezcalito jugará contigo. No pienses en otra cosa. Lo demás te llegará por su propia cuenta. Domingo, 20 de agosto, 1961. La noche pasada, don Juan procedió a introducirme en el terreno de su saber. Estábamos sentados frente a su casa, en la oscuridad. De improviso, tras un largo silencio, empezó a hablar. Dijo que iba a aconsejarme con las mismas palabras usadas por su propio benefactor el día en que lo tomó como aprendiz. Al parecer, don Juan había memorizado las palabras, pues las repitió varias veces para asegurarse de que no se me fuera ninguna. Un hombre va al saber como en la guerra bien despierto, con miedo, con respeto y con absoluta confianza. Ir en cualquier otra forma al saber o a la guerra es un error, y quien lo cometa vivirá para lamentar sus pasos. Le pregunté por qué era así, y dijo que, cuando un hombre ha cumplido estos 4 requisitos, no hay errores por los que deba rendir cuentas. En tales condiciones sus actos pierden la torpeza de las acciones de un tonto. Si tal hombre fracasa, o sufre una derrota, solo habrá perdido una batalla, y eso no provocará deploraciones lastimosas. Declaró luego su intención de enseñarme lo que es un aliado en la misma forma exacta como su benefactor se lo había enseñado a él. Recalcó con fuerza las palabras misma forma exacta. Repitiendo la frase varias veces. Un aliado, dijo, es un poder que un hombre puede traer a su vida para que lo ayude, lo aconseje y le dé la fuerza necesaria para ejecutar acciones, grandes o pequeñas, justas o injustas. Este aliado es necesario para engrandecer la vida de un hombre, guiar sus actos y fomentar su conocimiento. De hecho, un aliado es la ayuda indispensable para saber. Don Juan decía esto con gran convicción y fuerza. Parecía elegir cuidadosamente sus palabras. Repitió 4 veces la siguiente frase. Un aliado te hará ver y entender cosas sobre las que ningún ser humano podría jamás iluminarte. ¿Es un aliado algo parecido a un espíritu guardián? No es ni espíritu ni guardián. Es una ayuda. ¿Es Mezcalito el aliado de usted? No. Mezcalito es otra clase de poder. Un poder único. Un protector, un maestro. ¿En qué se diferencia Mezcalito de un aliado? A Mezcalito no se le puede domar y usar como se doma y se usa a un aliado. Mezcalito está fuera de uno mismo.
Escoge mostrarse en muchas formas a quien quiera que tenga enfrente, sin importarle que sea un brujo o un peón. Don Juan hablaba con hondo fervor de que Mezcalito era el maestro de la buena manera de vivir. Le pregunté cómo enseñaba Mezcalito a vivir como se debe, y Don Juan repuso que Mezcalito muestra cómo vivir. ¿Cómo lo muestra? Pregunté. Tiene muchos modos de hacerlo. A veces lo enseña en su mano, o en las piedras, o los árboles, o nomás enfrente de uno. ¿Es como una imagen enfrente de uno? No. Es una enseñanza enfrente de uno. ¿Habla Mezcalito a la persona? Sí. Pero no con palabras. Entonces, ¿cómo habla? A cada hombre le habla distinto. Sentí que mis preguntas lo molestaban. No hice ninguna más. Él siguió explicando que no había pasos exactos para conocer a Mezcalito. Por tanto, nadie podía instruir sobre él a excepción de Mezcalito mismo. Esta característica lo hacía un poder único. No era el mismo para todos los hombres. En cambio, dijo Don Juan, la adquisición de un aliado requería la enseñanza más precisa y el seguir, sin desviación, una serie de etapas o pasos. Hay muchos de esos poderes aliados en el mundo, dijo, pero él solo conocía bien 2 de ellos. E iba a guiarme a ellos y a sus secretos, pero de mí dependía escoger uno de los 2, pues solo uno podía tener. El aliado de su benefactor estaba en la hierba del diablo, dijo, pero a él en lo personal no le gustaba, aunque gracias al benefactor sabía sus secretos. Su propio aliado estaba en el humito, dijo, pero no concretó la naturaleza del humo. Inquirí al respecto. Permaneció callado. Tras una larga pausa le pregunté, ¿qué clase de poder es un aliado? Ya te dije, es una ayuda. ¿Cómo ayuda? Un aliado es un poder capaz de llevar a un hombre más allá de sus propios límites. Así es como un aliado puede revelar cosas que ningún ser humano podría. Pero Mezcalito también lo saca a uno de sus propios límites. ¿No lo convierte eso en un aliado? No. Mezcalito te saca de ti mismo para enseñarte. Un aliado te saca para darte poder. Le pedí explicarme el punto con más detalle, o describir la diferencia entre ambos efectos. Me miró largo rato y rió. Dijo que aprender por medio de la conversación era no solo un desperdicio sino una estupidez, porque el aprender era la tarea más difícil que un hombre podía echarse encima. Me pidió recordar la vez que traté de hallar mi sitio, y cómo quería yo encontrarlo sin trabajo porque esperaba que él me diese toda la información. Si lo hubiera hecho, dijo, yo jamás habría aprendido. Pero el saber cuán difícil era hallar mi sitio, y sobre todo el saber que existía, me darían un peculiar sentido de confianza. Dijo que mientras yo permaneciese enclavado en mi sitio bueno, nada podría causarme daño corporal, porque yo tenía la seguridad de que en ese sitio específico me hallaba lo mejor posible. Tenía el poder de rechazar cuanto pudiera serme dañino. Pero si él me hubiese dicho dónde estaba el sitio, yo jamás habría tenido la confianza necesaria para considerar esto como verdadero saber. Así, saber era ciertamente poder. Don Juan dijo entonces que, siempre que un hombre se propone aprender, debe laborar tan arduamente como yo lo hice para encontrar aquel sitio, y los límites de su aprendizaje están determinados por su propia naturaleza. Así, no veía objeto en hablar del conocimiento. Dijo que ciertas clases de saber eran demasiado poderosas para la fuerza que yo tenía. Hablar de ellas solo me acarrearía daño. Al parecer sintió que no había nada más que quisiera decir. Se levantó y fue rumbo a su casa. Le dije que la situación me abrumaba. No era lo que yo había pensado ni deseado. Dijo que los temores son naturales. Todos los sentimos y no podemos evitarlo. Pero por otra parte, pese a lo atemorizante que sea el aprender, es más terrible pensar en un hombre sin aliado o sin conocimientos. 3. Pasaron más de 2 años entre el tiempo en que Don Juan decidió instruirme acerca de los poderes aliados y el tiempo en que me consideró listo para aprender sobre ellos en la forma pragmática y partícipe que él consideraba aprendizaje. En dicho lapso definió gradualmente las características generales de los 2 aliados en cuestión. Me preparó para el corolario indispensable de todas las verbalizaciones y la consolidación de todas las enseñanzas, los estados de realidad no ordinaria. Al principio, se refería de un modo muy casual a los poderes aliados.
Las primeras menciones, en mis notas, están intercaladas entre otros temas de conversación. Miércoles, 23 de agosto, 1961. La hierba del diablo Toloache era el aliado de mi benefactor. Podría haber sido también el mío, pero no me gustó. ¿Por qué no le gustó la hierba del diablo, don Juan? Tiene una desventaja seria. ¿Es inferior a otros poderes aliados? No. No me estás entendiendo. La hierba del diablo es tan poderosa como el mejor de los aliados, pero tiene algo que a mí en lo personal no me gusta. ¿Me puede decir qué es? Malogra a los hombres. Los hace probar el poder demasiado pronto, sin fortificar sus corazones, y los hace dominantes y caprichosos. Los hace débiles en medio de gran poder. ¿No hay alguna manera de evitarlo? Hay una manera de superar todo esto, pero no de evitarlo. Quien se hace aliado de la hierba debe pagar ese precio. ¿Cómo puede uno superar ese efecto, don Juan? La hierba del diablo tiene 4 cabezas: la raíz, el tallo y las hojas, las flores, y las semillas. Cada una es diferente, y quien se haga su aliado tiene que aprenderlas en ese orden. La cabeza más importante está en las raíces. El poder de la hierba del diablo se conquista por las raíces. El tallo y las hojas son la cabeza que cura enfermedades. Bien usada, esta cabeza es un don a la humanidad. La tercera cabeza está en las flores y se usa para volver locos a los hombres, o para hacerlos obedientes, o para matarlos. El hombre que tiene a la hierba de aliado nunca torna las flores, ni tampoco toma el tallo y las hojas, a no ser que esté enfermo, pero las raíces y las semillas se toman siempre, sobre todo las semillas son la 4ª cabeza de la hierba del diablo, y la más poderosa de todas. Mi benefactor decía que las semillas son la cabeza sobre la única parte capaz de fortificar el corazón del hombre. La hierba del diablo es dura con sus protegidos, decía él, porque busca matarlos a prisa, y por lo común lo logra antes de que puedan llegar a los secretos de la cabeza sobria. Sin embargo, por ahí dicen que hubo hombres que averiguaron los secretos de la cabeza sobria. ¿Qué prueba para un hombre de conocimiento? ¿Averiguó su benefactor tales secretos? No, él no. ¿Conoce usted a alguien que lo haya hecho? No. Pero vivieron en un tiempo en que ese saber era importante. ¿Conoce a alguien que sepa de gente así? No, yo no. ¿Conocía a alguien su benefactor? Él sí. ¿Por qué no llegó su benefactor a los secretos de la cabeza sobria? Domar la hierba del diablo para hacerla un aliado es una de las tareas más difíciles que conozco. Ella y yo, por ejemplo, jamás nos hicimos alianza, quizá porque nunca le tuve cariño. ¿Puede usted usarla todavía como aliado, aunque no le tenga cariño? Puedo, solo que prefiero no hacerlo. Tal vez contigo sea diferente. ¿Por qué se llama hierba del diablo? Don Juan hizo un gesto de indiferencia, alzó los hombros y permaneció callado algún tiempo. Finalmente dijo que hierba del diablo era su nombre de leche. Había, añadió, otros nombres para la hierba del diablo, pero no debían usarse porque el pronunciar un nombre era asunto serio, sobre todo si uno estaba aprendiendo a domar un poder aliado. Le pregunté por qué el pronunciar un nombre era cosa tan grave. Dijo que los nombres se reservaban para usarse solo al pedir ayuda, en momentos de gran apuro y necesidad, y me aseguró que tales momentos ocurren tarde o temprano en la vida de quien busca el conocimiento. Domingo, 3 de septiembre, 1961. Hoy en la tarde don Juan recogió del campo 2 plantas datura. Inesperadamente trajo a colación el terna de la hierba del diablo, y luego me pidió acompañarlo a los cerros a buscar una. Fuimos en coche hasta las montañas cercanas. Saqué de la cajuela una pala y nos adentramos por una de las cañadas. Caminamos bastante rato, vadeando el chaparral que crecía denso en la tierra suave, arenosa. Don Juan se detuvo junto a una planta pequeña con hojas de color verde oscuro y flores grandes, blancuzcas, acampanadas.